Muy buenos días a toda la comunidad de la Institución Educativa San José del municipio de la Unión Valle. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda, adscrito al área de Ciencias Naturales en la asignatura de Física. Este video lo produzco con fines estrictamente pedagógicos para instruir a los estudiantes de octavo grado en la solución a la evaluación acumulativa Desempeño 1, Desempeño 2 correspondiente al primer semestre del año 2025. El video tiene como propósito esclarecer algunas dudas que se presentaron a lo largo de la evaluación y que al verificar las calificaciones es importante resaltar ciertas cosas donde los estudiantes no tuvieron en cuenta mucha ejercitación que ya se había realizado en clase. Comencemos entonces. Primero digamos que la evaluación tenía 3 partes. Constaba de 25 preguntas de selección múltiple con única respuesta. La primera parte era la notación científica, donde los 5 primeros ejercicios hablaban sobre cómo convertir un número que se encontrara en un formato natural normal al formato de notación científica. Los 5 siguientes ejercicios eran una forma de reversar el proceso, es decir, números que se daban en notación científica, volverlos al formato natural. La parte 2, los ejercicios del 11 al 20, corresponden a conversión de unidades de medición de longitud, área y volumen, que combinaba los conocimientos de la tabla de potencias de 10, unidades del sistema internacional, unidades del sistema inglés, todas estas consignadas en tablas de conversión de unidades que fueron suministradas a los estudiantes y que eran de libre acceso durante la evaluación. Y según la tercera parte, las preguntas desde la 21 a la 25, era construcción de medidas a partir de unidades derivadas de la pulgada, que ante todo es un ejercicio de sumatoria de fraccionarios. Vamos entonces con la explicación. Entonces la primera parte, notación científica, vamos con la primera pregunta. En la primera pregunta nos entregan este número en metros con las varias particularidades. Primero, encabezado un signo negativo que no interviene para nada en el algoritmo que se trabajó de transformación. Por tanto, ese signo simplemente pasaba al procesamiento y seguía en la respuesta final sin ningún problema. No interviene para nada. Ya pasando el tema del signo, observamos entonces el número, un número mayor que 1. Al ser un número mayor que 1, el exponente debe llevar signo positivo. ¿Y qué cantidad debe generar el exponente? La cantidad depende de la cantidad de lugares que haya que correr el punto que separa a enteros de decimales hasta un lugar donde el número solo tenga como parte entera un número entre 1 y 9. Y como observamos, si lo corriera hacia la derecha no se favorece eso, si lo corre hacia la izquierda sí. ¿Y cuántos lugares habría que correrlo? Entonces, un lugar, contemos que los lugares no son números, son los espacios que hay entre los números los que contamos. 2, 3, 4, 5. Por eso en la respuesta al final usted observa el signo negativo, la potencia elevada al 5 positivo y el número que ha quedado pues es 3.50002045, que corresponde entonces a la opción D en las respuestas. Pasando al número 2, encontramos entonces un número muy pequeño, positivo él, pero muy pequeño,
tan pequeño que comienza por 0, es decir, es menor que 1, y eso implica entonces que el exponente deberá llevar un signo negativo, y como la pretensión es crear un número que tenga por parte entera un número entre 1 y 9, pues hay que correr espacios hacia la derecha. ¿Cuántos espacios vamos a correr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Esos 7 espacios me dicen entonces que el número que va a quedar es 7.628 por 10 a la menos 7, teniendo en cuenta de que el número comenzaba por 0, pero lleva exponente negativo, y 7 a los 7 lugares. Acomodándolo a la forma que está las respuestas todas tenían 4 decimales, entonces se le añadió un 0 al final, que no cambiaba para nada la forma del número. Y eso lleva entonces a que sea la respuesta con del literal B. Pasamos al tercer ejercicio. Aquí nos cabe el tercero. Nos habla sobre la unidad millas. Nos entregan un número menor que 1 y fuera de eso negativo. El negativo pues simplemente pasa a la respuesta. Y ya teniendo en cuenta haber pasado el negativo, nos damos cuenta que al comenzar por 0 el exponente debe ser negativo. Entonces vamos a correr tantos lugares como sean necesarios para formar un número entre 1 y 9 en su parte entera. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Uno, 2, 3 lugares. Por ello entonces la respuesta debe decir 2.20059 por 10 a la menos 3 millas, teniendo en cuenta el signo negativo. Correspondía entonces al literal B. Vamos al cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio, noté que hubo mucha discrepancia en la elección de respuesta que los estudiantes dieron. Vamos a revisarlo con atención. Contemos cuántos ceros hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 20 ceros, pero si paráramos ahí, cuando voy a hacer la cuenta, me quedaba en parte entera 594. Y no debe quedar un número superior a 10. Por eso hay que correr los 2 lugares más. Tener en cuenta esos 2 decimales que se van a producir, el 9 y el 4. Si hay 20 ceros y el 9 y el 4, pues la cantidad de lugares que se corrieron fueron 22, como efectivamente se está mostrando en esta parte aquí abajo. Y al ser 22, pues lo que hay que tener en cuenta era que la potencia debe llevar un 22. ¿Qué pasó? Algunos pensaron si se colocaban los ceros o no y optaron por una opción que tenía todos los ceros, pero decía por 10 a la 23, que no correspondía a la cantidad de lugares. Y otros contaron solo los ceros y dijeron que 20. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta son la cantidad de espacios, pero es que uno no veía el punto. Cuando no ve el punto significa que el número todo es entero, y si todo es entero y no tiene parte decimal, pues el punto de separación entre entero y decimal es donde debía estar, al final. Cosa que ha sido recalcada mucho en clase. Y estando allí, ¿cuántos lugares corrimos? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Por eso la respuesta era 5.94 por 10 a la 22 y correspondía al literal D. Sigamos entonces. Vamos a la respuesta 5. En la 5 nos hablan de megasegundos, simplemente por referencia de unidad. Características principales. Encontramos que el número es menor que 1, que comienza por 0. Por tanto, el exponente va a ser negativo. Y vamos a correr el punto tanto en lugares como sean necesarios para encontrar una parte entera que se encuentre entre 1 y 9. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo aparece acá? 5 lugares. Y por ello entonces el número se va a convertir en 1.600005 por 10 a la menos 5. Literal, B para la respuesta. Vamos al 6. En el 6 encontramos el número, ya es el ejercicio contrario, está en notación científica y vamos a reversar el proceso. Entonces miremos la estructura. Primero el exponente negativo. Quiere decir que es un número que en su forma normal comienza por 0 y que se deben correr 7 lugares. Eso indica entonces que si yo corriese los lugares para este lado sería una cosa errónea, porque si yo lo corro un lugar ya sería 25 o 256 o 2567. No, tiene que correrse para la izquierda. ¿Y cuántos lugares tengo que correr? Lo tengo que correr 7 lugares. Pero venga, es que no hay números adelante del 2 para llenar esos lugares. Los llenamos con ceros. Entonces, como sabemos de que va a ir ceros adelante, escribí el número así recostado hacia el lado derecho y empiezo a contar lugares. 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares, 7 lugares. ¿Con qué debe estar lleno todos esos lugares? Con ceros. Y entonces al final algunos dicen, pues si dice que es negativo y dice 7 es porque hay que colocar 7 ceros. Sí, pero recordando que el primero de ellos es la parte entera y los otros 6 son los decimales. 1 y 6, 7. Por tanto, la respuesta implicaba tener esos 7 ceros adelante del número que estaba planteado anteriormente y es el literal B la respuesta. Pasamos al punto 7. Aquí alcanzamos a colocar el 7 y el 8. Miremos, ahora está en microgramos. Entonces el número que nos entregan dice 3.098607 por 10 a la 8. Dice exponente positivo. Como dice exponente positivo no lleva ceros adelante, sino que se va a correr el lugar, que se va a correr la coma 8 lugares. Y la corremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es que dice que 8. Por eso rellenamos con 2 ceros para que quede la posición 7 y la posición 8. Por eso el número que tenía que quedar era el que está aquí subrayado y correspondía al literal D. Pasamos al ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos dice 10 a la 5, exponente positivo.
Y como es positivo, la coma se debe correr hacia la derecha, porque no debo llevar ceros adelante. ¿Y cuántos lugares le debo correr? 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que esos lugares, tal cual como se ve acá, termina quedando el punto entre el 7 y el 6. Hubo algunos estudiantes que no tomaron en consideración esa cantidad de lugares y por ahí señalaron muchos que ninguna de las anteriores. Era el literal B. Pasamos al ejercicio 9. Y al 10. Bueno, el ejercicio 9 decía esta cantidad, está señalada acá, en pulgadas cúbicas. Pulgadas cúbicas en este caso era solo la unidad de medición, la única importancia aquí era la conversión del número. Dice por 10 a la 8, positivo. Quiere decir que entonces debemos empezar a correr la coma hacia la derecha, 8 lugares. 8 lugares, aquí van 2, aquí van otros 2, aquí van otros 2. Y donde terminan los dos ceros es donde se contaban los 8 lugares, tal cual como se está mostrando acá. Y por eso el número correspondía a esta secuencia de acá, que estaba en el literal B. Y para el 10, perdón, tenemos entonces este número por 10 a la 4 hectáreas o hectómetros cuadrados. El 4 está positivo, por tanto hay que correrlo 4 lugares. Si lo fuéramos a correr 4 lugares, ¿cuánto nos va a quedar? Un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar y un cuarto lugar. Es decir, que la separación queda entre el 2 y el 7, como aparece acá. Ahí están los 4 lugares y por ello entonces la solución era 10.092.74 hectáreas, que corresponde al literal D. Pasando entonces a la segunda parte, vamos a los ejercicios del 11 al 20. Parte 2, conversiones de longitud, área y volumen. Decía la pregunta, en forma resumida, decía la pregunta 11, ¿a cuántos metros equivalen 345.000 pulgadas? Lo que siempre se recomienda es que volviendo entonces, diría, lo primero que se recomienda es que establezca la ruta de conversiones. Es decir, el número de entrada me lo entregan en pulgadas y pretenden que yo lo lleve a metros. Como esa es la ruta, entonces buscamos si en la tabla de conversión había algo que indicase cuántas pulgadas hay en un metro o cuántos metros hay en una pulgada. Bueno, habíamos encontrado allí en la tabla de conversión que decía que una pulgada corresponde a 2.54 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, si eso es igualdad, pues escribirlo como un fraccionario, donde lo que está arriba y abajo es igual, pues da valor 1. Y cuando yo multiplico por 1 no cambia el tamaño de las cosas. Aquí lo único que lo voy a hacer es para cambiar la ropita de la cantidad, alias cambiar la unidad. Entonces la operación que hacemos es una operación muy simple que dice que 345.000 llevado a notación científica es 3.45 por 10 a las 5 pulgadas. Escribimos el factor y cuando escribimos el factor podemos cancelar la unidad pulgadas con la unidad pulgadas
queda viva solo la unidad metros, y este 10 a la 5 con este 10 a la menos 2 nos va a dar 10 a la 3, porque cuando se están multiplicando potencias, los exponentes se suman, pero como en este caso, por ley de signos, terminará siendo una resta, más por menos menos, termina siendo 3, y por eso queda como 10 a la 13. Y 3.45 multiplicado por 2.54 es 8.763 por 10 a la 3, que correspondía al literal B. Vamos al ejercicio 12. En el ejercicio 12 decía a cuántos metros equivalen 35.000 pies. Entonces, como se indica, la ruta para solucionar es pasar de pies a metros. Y encontramos en la tabla de conversiones que había una indicación que daba sobre que un pie es 3.048 por 10 a la menos 1 metros. Lo utilizamos como factor de conversión, entonces 35.000 lleva notación científica, es 3.5 por 10 a la 4 pies. Pie se va con pie, y 10 a la 4 por 10 a la menos 1 me da 10 a la 3, pero 3.5 por 3.048 me da 10.6. Ese 10.6 yo lo puedo escribir como 1.06, perdón, por 10 a la 1. Entonces ese 10 a la 1 con este 10 a la 3 se convierte en 10 a la 4. Por eso al final la respuesta dice 1.0668 por 10 a la 4, que correspondía al literal B. Vamos a la 13. ¿A cuántos centímetros equivalen? ¿A cuántos centímetros equivalen 479 kilómetros? Bueno, para ello utilizamos la tabla de potencias de 10, no hay necesidad de acudir a la tabla de conversiones. Reconocemos que la letra K significa 10 a la 3 y que la letra C minúscula corresponde a 10 a la menos 2. Entonces por eso decimos que un kilómetro son 10 a la 3 metros, un centímetro 10 a la menos 2 metros. 2 metros. Entonces, planteamos la conversión de acuerdo a esta ruta. Nos dan el valor en kilómetros. Lo vamos a pasar a metros. Y de metros lo vamos a pasar a centímetros, que es lo que están pidiendo que se dé la respuesta. Planteando eso, entonces diría, 479 kilómetros es 4.79 por 10 a la 2. Lo multiplicamos por el factor que dice que un kilómetro es 10 a la 3 metros. ¿Para qué? Para que kilómetro se lee con kilómetro. Y ya teniendo eso en metros, lo vamos a pasar a centímetros, diciendo que un centímetro es lo mismo que 10 a la menos 2 metros. Esto metros se va con metros y nos queda viva la unidad centímetros. Ahora, haciendo las multiplicaciones, que nos va a dar 479, 10 a la 2, 10 a la 3, multiplicado por un centímetro y dividido por 10 a la menos 2. Haciendo la operación, entonces diría, entre 10 a la 2 y 10 a la 3 produce 10 a la 5.
Y dividido 10 a la menos 2, recordemos que en la división de fraccionarios, la división de potencias, perdón, los exponentes se restan. ¿Y cómo se restan? Entonces a 5 le resto menos 2, me queda menos por menos da más y queda 7, porque daría 5 más 2. Por eso la respuesta da 4.79 por 10 a la 7 centímetros, que es el literal D. Pasamos a la pregunta 14. Dice, ¿a cuántos picómetros equivalen 8.9 por 10 a la 25 nanómetros? Revisemos esta muy bien porque aquí hubo muchos errores. Y era solo establecer la ruta. ¿La ruta qué me dice? Me dicen que el valor de entrada está en nanómetros y que tenemos que llegar hasta picómetros. ¿Qué hacemos entonces? De nanómetros, de nano pasamos a metros y de metros a picómetros. Y para hacer eso acudimos a la tabla de potencias de 10. Tabla de potencias de 10 que dice que la letra n corresponde a 10 a la menos 9, que la letra P mayúscula corresponde a 10 a la 15. Entonces, escribimos el número 8.9 por 10 a la 25 nanómetros. Escribimos el factor que dice que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros, para que nanómetro se vaya con nanómetro. Y teniéndolo en metros, entonces utilizamos el segundo factor que dice que un picómetro es lo mismo que 10 a la 15 metros, para que metro con metro se cancele y solo quede viva la unidad picómetro. ¿Qué operación nos va a dar? 8.9, 8.9, 10 a la 25, 10 a la 25, 10 a la menos 9, 10 a la menos 9 y abajo 10 a la 15. ¿Qué operación se realiza allí entonces? Me va a quedar 8.9 por 10 a la 25 más menos 9, termina siendo 25 menos 9 igual a 16. Y dividido 10 a la 15, pues se restan los exponentes. A 16 le quitas 15, te da 1. Y entonces el resultado termina siendo 8.9 por 10 a la 1 picómetro. Y 8.9 por 10 a la 1 es 89. Muchos marcaron 890, 89. Y era la opción D. Vamos a la 15. Dice la 15, ¿a cuántas millas equivalen 1.60934 por 10 a la 23 atometros? De acuerdo a los factores de conversión que tenemos en nuestras tablas, primero la tabla de potencia de 10 me diría que un atómetro es 10 a la menos 18 metros, que un kilómetro es 10 a la 3 metros. Y la tabla de conversión dice que una milla son 1.60934 kilómetros. Coincidencialmente este número es igual al número que está arriba. Hay que tener eso en cuenta para la solución. Entonces colocamos el número a la ruta que me diría para solucionar. A ver, de atometros pase a metros, de metros a kilómetros y ya de kilómetros lo pasa a millas. Van a haber 3 factores allí involucrados. Comenzamos entonces la cuenta. Dice 1.60934 por 10 a la 23 atometros. Escribimos el factor que dice que un atometro es 10 a la menos 18 metros para que cancele atómetro con atómetro.
Teniéndolo en metros, lo pasamos a kilómetros, utilizando el factor que diga que 1 kilómetro. Nótese que donde yo quiero llegar siempre va arriba y el que quiero eliminar va abajo. Entonces, metro se va con metro porque 1 kilómetro es 10 a la 3 metros. Y teniéndolo ya en kilómetros, lo pasamos a millas, porque la igualdad dice allá que una milla terrestre es 1.609344 kilómetros, para que kilómetro se vaya con kilómetro. Entonces, ¿cómo va a quedar organizada la cuenta? Que ahí la única unidad que sobrevivió es millas, y millas es en que cae la solución. Va a quedar el 1.609344, va a quedar este día a la 23, va a quedar día a la menos 18, va a quedar este 1 con una milla, y abajo va a quedar este 10 a la 3 y este 1.609. Bueno, si revisamos entonces los números que estén teniendo la misma participación arriba y abajo, podrían cancelarse. Entonces 1.609 y el mismo 1.609 que está abajo, ambos están multiplicando, se pueden cancelar, o dicho de mejor manera, al dividir entre ellos da 1. Y solo quedan involucradas las potencias. Entonces, miremos qué pasa con las potencias. 23 más menos 18 da 5. Y 5 menos 3 da 2. Por tanto, la respuesta era 100 millas. Literal C. Algunos contestaron que era 1000 millas. Y no, hicieron mal la resta. 23 más menos 18 da 5. Y a 5 le quitas 3, da 2. Por eso termina siendo 10 a la 2 la respuesta, que llevaba formato normal es 100. Algunos, porque no vieron el 10 a la 2, sino que veían el 100, pensaban que era cantidad distinta y marcaron ninguno de los anteriores, cosa que no tiene ninguna razón de ser. Ahora pregunta 16. ¿A cuántos galones equivalen 256.000 onzas líquidas? Pues la ruta era muy sencilla, era pasar de onzas a galones. Y hay, dentro de las tablas de conversión, un factor que lo dice, que un galón son 128 onzas líquidas. Entonces, tomamos la cantidad que está en onzas, 256.000 onzas, pues 2.56 por 10 a la 5, y un galón corresponde a 128 onzas, se van onzas con onzas, lo que indica entonces que la operación, si convertimos el 128 en notación científica, me va a quedar como está marcada acá, 2.56 por 10 a la 5 dividido 1.28 por 10 a la 2. 2.56 dividido 1.28 es 2. Y 10 a la 5 dividido 10 a la 2 da 10 a la 3. Y 2 por 10 a la 3 es 2000. Algunos están marcando era por 10 a la 2 y era por 10 a la 3. Literal C. (17) ¿A cuántas pulgadas cúbicas equivalen 16.3870 metros cúbicos? Bueno, de acuerdo a las conversiones que aparecían en las tablas, teníamos dos cosas claves. Lo primero, desde la tabla de potencia sabemos que un centímetro es lo mismo que 10 a la menos 2 metros. Centi significa 10 a la menos 2. Y en las tablas de conversión decía que una pulgada cúbica corresponde a 16.3864 centímetros cúbicos. ¿Esto qué me indica entonces? Que la ruta que yo debo hacer para poder realizar el ejercicio es, teniendo que la cantidad de entrada está en metros cúbicos, pasarla a centímetros cúbicos. Y ya teniendo en centímetros cúbicos, la paso a pulgadas cúbicas para que me dé el resultado en pulgadas cúbicas. Y efectivamente eso hacemos. 16.3870 metros cúbicos se multiplican por, ahí tenemos el factor que un centímetro son 10 a la menos 2 metros, pero como están elevado a la 3, porque son unidades de volumen,
Entonces le damos el factor a la 3. Y después de que ya tengamos eso en centímetros cúbicos, ya de ahí sí podemos utilizar el otro factor que dice que una pulgada cúbica es lo mismo que 16.3864 centímetros cúbicos. Procedamos entonces. Este 16 está acá. 1 centímetro, 1 elevado a la 3 es 1. Y una pulgada cúbica, una pulgada cúbica. ¿Abajo qué va a quedar? El chiste está acá. 10 a la menos 2 elevado a la 3. Una potencia elevada a otra potencia multiplican los exponentes. Da 10 a la menos 6 abajo. Y queda también dividiendo el 16.38. Ese 16 con ese 16 se van a cancelar. Y entonces, cuando yo tengo una potencia negativa en el denominador, la puedo volver positiva subiéndola al numerador. Propiedades de la potenciación. Me da 10 a la 6. Y entonces 10 a la 6, ¿cuánto es? 1.000.000. Literal, B, la respuesta correcta. Vamos a la pregunta 18. ¿A cuántos kilómetros cuadrados equivalen 3.5 por 10 a la 14 terametros cuadrados? La ruta va a ser pasar de terametros cuadrados a metros cuadrados y de metros cuadrados a kilómetros cuadrados. De allí que sabemos de la tabla de potencias de 10, sabemos que un terámetro es lo mismo que 10 a la 12 metros y que un kilo es lo mismo que 10 a la 3. Entonces lo llevamos y lo aplicamos. 3.5 por 10 a la 14 terámetros cuadrados. Utilizamos el factor que convierte de tera a metros, pero lo elevamos al cuadrado. Y utilizamos el factor que pasa de metros a kilómetros, pero lo elevamos al cuadrado. Y vamos a mirar entonces cómo le damos finalización a ese ejercicio. Entonces revisamos la solución y ¿qué nos diría? Recordemos que teníamos un factor que decía 10 a la 12 sobre 1, pero elevado al cuadrado. Y teníamos un factor que decía 1 y dividido 10 a la 3, pero elevado al cuadrado. Entonces, en este primero se va a producir un 10 a la 24. ¿Por qué? Porque 12 por 2, 24. Y en este segundo se va a producir acá abajo un 10 a la 6. 3 por 2, 6, que es el que tenemos acá. Entonces, organizando ya la cuenta, ¿qué me va a decir? 3.5 por 10 a la 14 por 10 a la 24 por 1 kilómetro cuadrado, 1 tera metro cuadrado y 10 a la 6 metros cuadrados. ¿Qué va a pasar entonces? El 3.5 pasa y todo es un tema de potencias. 10 a la 14 por 10 a la 24 da 10 a la 38 y 38 menos 6 da 32. Por eso da 10 a la 32, que era el literal B. Pasamos a la pregunta 19. Nos dice la pregunta 19. ¿A cuántos pie cuadrado equivalen 92.903.04 metros cuadrados? Ahí dice 4 y 00, por poner 4 decimales, esos dos ceros, pues no estorban para nada allí. Vemos entonces que tenemos metros cuadrados y tenemos que llegar a pies cuadrados. De la tabla de potencias de 10 sabemos que centi significa 10 a la menos 2,
de 1 centímetro, 10 a la menos 2 metros. Y de la tabla de conversiones dice que un pie son lo mismo que 30.48 centímetros. Utilizamos entonces esos dos factores porque la ruta que pretendemos utilizar nos dice que vamos de metros cuadrados a centímetros cuadrados y de centímetros cuadrados a pie cuadrados. Escribimos el número entonces. $92.903.04 metros cuadrados. Utilizamos el primer factor, 1 centímetro, son lo mismo que 10 a la menos 2 metros, pero como estamos hablando de unidades de área, lo elevamos a la 2 para que nos quede las unidades en cuadrados. Y lo mismo el otro factor, que un pie son 30.48 centímetros, lo elevamos al cuadrado para que nos queden pies cuadrados y centímetros cuadrados. Haciendo esa operación, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que tenemos 92.903.04 metros cuadrados, 1 centímetro cuadrado y un pie cuadrado arriba. Abajo me queda 10 a la menos 2 elevado a la 2 es 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y 30.48 elevado a la 2 es 929.0304 centímetros cuadrados. Y miremos la estructura entonces de la solución. Entonces, los dos números los convertimos a notación científica. El 92.903.04 me queda como 9.290304 por 10 a la ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 lugares. 10 a la 4. Me sigue quedando el mismo pie cuadrado porque ya elimino todas las unidades. Metros cuadrados con metros cuadrados, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Y ahora abajo, ¿qué me queda? 10 a la menos 4 y 9.29 por 10 a la 2. Si revisamos entonces, ¿qué va a pasar? Este número se cancela con este y me va a quedar arriba solo 10 a la 4. Y abajo me queda 10 a la menos 4 por 10 a la 2 me queda 10 a la menos 2. Y cuando yo haga esa división, pues es como si pasara la potencia con un exponente positivo arriba al numerador y se quedan multiplicando y terminan quedando en 10 a la 6 pie cuadrado, que corresponde al literal B. Y el último ejercicio de esta parte, el número 20, ¿a cuántos acres equivalen 4.046.856.4224 hectómetros cuadrados? Recordemos que la palabra hectómetro cuadrado se utiliza popularmente la palabra hectárea, pero es un hectómetro cuadrado para fines de conversión. Entonces revisemos cómo armar la solución. Lo primero es de la tabla de potencia de 10. Sabemos que un hectómetro corresponde, hecto significa 10 a la 2, entonces un hectómetro son 10 a la 2 metros. Y de la tabla de conversiones dice que un acre son 4.046.85.64.224 metros cuadrados, un poquito menos de una plaza. Entonces vamos a organizar las cifras. ¿Por qué? Porque la ruta me dice, vea, usted tiene los datos de entrada en hectómetros cuadrados. Páselo de hectómetros cuadrados a metros cuadrados y de metros cuadrados páselo a acres. Siendo entonces obediente con este proceso, lo escribimos. 4.046.856 acá. Escribimos el factor de hectómetros y metros. Un hectómetro son 10 a la 2 metros, pero hay que elevarlo al cuadrado para que quede en unidad de superficie. Y un acre son 4.046.85 metros cuadrados. Ese no hay que elevarlo porque ya trae las unidades acomodadas. Entonces cuadramos las cifras.
¿Cómo nos van a quedar cuadradas las cifras? Utilicemos la notación científica. ¿Y qué me va a decir? Me dice, vea, este número en notación científica es 4.046.856.42.24 por 10 a la 6, porque se corrió la coma 6 lugares. 3, 4, 5, 6 lugares. Por eso 10 a la 6. De este 10 a la 2 con el otro 2 afuera, me queda un 10 a la 4. Y me queda un acre, que es el que tenemos aquí. Y abajo, ¿qué me va a quedar? Este 1. Y me va a quedar que este 4046 convertido en notación científica es 4.046 por 10 a la ¿cuánto? 1, 2, 3 lugares, 10 a la 3. Entonces, este 10 a la 6 con este 10 a la 4 se va a convertir en un 10 a la 10 en acres. Y abajo me va a quedar 10 a la 3, porque este número se va a cancelar con este número. Y cuando tengo división de potencias con la misma base, los exponentes se restan. 10 menos 3 me da 7. Por eso es 10 a la 7 acres. Y 10 a la 7 acres es 10 millones de acres. Algunos contestaron 1 millón. Son 10 millones de acres. Bueno, terminada la segunda parte, pasamos a la tercera. Una parte muy sencilla, que implicaba solo el uso de dos cosas: la suma de fraccionarios y el conocimiento del mínimo común múltiplo, que facilita la suma cuando son varios fraccionarios al tiempo. Entonces dice en nuestro texto, construcción de medidas a partir de unidades derivadas de la pulgada. El primer ejercicio decía, ¿cómo se practicó esto? Se les colocó a ellos una escala gráfica en donde se explicaba cómo una unidad se podía partir en 2 pedazos, después en 4 pedazos, después en 8 pedazos, después en 16 pedazos, después en 32 pedazos, todo potencias de 2. Eso hace que todos los denominadores estén interrelacionados. Y cuando yo voy a sumar fraccionarios que tienen los denominadores interrelacionados, la mejor opción es el mínimo común múltiplo. Entonces el primer ejercicio dice, sume media pulgada más un octavo más un 64avo más un 256avo. ¿Cuánto da eso? El mínimo común múltiplo de 2, 8, 64 y 256 es precisamente 256. Por eso el 256 se puso en el denominador. Y ahora, ese 256 se divide por 2 y eso da 128. Y ese 128 se multiplica por este numerador. Por eso aparece este primer pedazo. Después, este 256 se divide por este 8. Y eso da 32. Y ese 32 se multiplica por este numerador. Por eso aparece este pedazo aquí. Después, este denominador 256 se divide por este 64 y da 4. Y ese 4 se multiplica por este 1 y va lo de acá. Y por último, este 256 se divide sobre 256, eso da 1 y ese 1 se multiplica por este 1. Esos 4 factores se suman. ¿Y qué me va a dar? 128 más 32 da 160, más 4, 164 y más 1, 165. Por eso la respuesta era 165 sobre 256 y da el literal A. Con mucho agrado puedo decir que muy pocos estudiantes se equivocaron realizando estas sumas porque eligieron correctamente las respuestas y algunos de ellos hasta incluyeron la justificación.
que no era requisito sine qua non en este tipo de pruebas, porque ahí es que elegir la respuesta. En el 22 nos piden sumar un cuarto más un 32avo más un 128avo más un 256avo. Aplicamos el mismo proceso. El mínimo común múltiplo de 256. Entonces 256 dividido 4 da 64 y se multiplica por 1. 256 dividido 32 da 8 y se multiplica por el 1 que está arriba en el numerador. 256 dividido 128 es 2 y se multiplica por el numerador que tiene arriba. Y 256 dividido 256 da 1 y se multiplica por el numerador que está arriba. La sumatoria va a dar 64 más 8 son 72, más 2 son 74 y más 1 75. Correspondía entonces a 75 sobre 256 avos. Esa era la respuesta y está en el literal A. Pasamos al ejercicio 23. En el ejercicio 23 utilizamos el mínimo común múltiplo, 256. Y entonces 256 dividido 4 da 64 y se multiplica por el 1 que está arriba. 256 dividido 8 da 32 y se multiplica por el 1 que está arriba. 256 dividido 16 da 16 precisamente y se multiplica por 1. 256 dividido 64 da 4 y se multiplica por el 1. Y 256 dividido 256 da 1 y se multiplica por el 1. La suma va a dar 64 más 32 son 96. 96 más 16 son 112. 112 más 4 son 116. Y 116 más 1 son 117. El resultado era 117 sobre 256 y estaba en el literal C. Pasamos a la pregunta 24. En la pregunta 24 nos dicen que sumemos un medio más un cuarto más un 128 más un 256. Volvemos, el mínimo común múltiplo es el mayor denominador de todos por estar interconectados, 256. Entonces 256 dividido 2 da 128 y el 128 se multiplica por el 1 que está en el numerador. 256 dividido 4 da 64 y se multiplica por el 1 que está en el numerador. 256 dividido 128 da 2 y se multiplica por el 1 que está en el numerador. Y 256 dividido 256 da 1 y se multiplica por el 1 que está en el numerador. La suma entonces me va a dar 128 más 64 son 192, más 2 son 194 y más 1, 195. 195 sobre 256 estaba en la literal C. Y el último ejercicio es la suma de un 16avo más un 32avo más un 128 más un 256. Mínimo como múltiplo 256. $256 dividido 16 da 16, se multiplica por el 1. 256 dividido 32 da 8, se multiplica por el 1. 256 dividido 128 da 2, se multiplica por el 1. Y 256 dividido 256 da 1. Cuando sumamos nos va a dar 16 más 8, 24, más 2, 26 y más 1, 27.
Entonces la respuesta final son 27 sobre 256 avos y eso corresponde al literal A. Allí entonces están todas las operaciones detalladas para la elección de las respuestas correctas de la evaluación del desempeño 1, de la evaluación acumulativa de desempeño 1 y 2 del primer semestre del año 2025 en la asignatura física de grado octavo. Muchas gracias por su atención.